Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Esta es muy buena. Dice, no sabrían ni vender Coca-Colas heladas en el desierto. Ándele, bueno. Ni Cristos parpadeando, dicen por ahí. Oye, pero ya está Pedro en la línea. Pedro, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues gracias por invitarnos a su programa. No, hombre, al contrario, audiencia. muy importante saber qué está pasando, no solo en Chiapas, sino en general con las comunidades indígenas, pues serie de asesinatos de líderes indígenas. En el caso de Simón Pedro, el caso que ustedes han seguido allá en Chiapas, platícanos qué pasó y qué es lo que han visto ustedes en este asesinato. Pues bueno, lo que da como evidencia es una escalada de la violencia aquí en Chiapas, que ya varios años hemos estado viviendo pues en los altos de Chiapas. Y cuando me refiero a los altos de Chiapas es todos los municipios del pueblo maya Tzotzil y parte de Celtal, que son desde Aldama, Chenaló, Chalchihuitán y ahora Panteló, en donde pues desafortunadamente asesinaron a Simón Pedro. Él era ex presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, todo un pues luchador social, activista, reconocido, que pues colaboraba con la defensa de la madre tierra, de su territorio, con la defensa pues de la población, que en estas circunstancias lo que hemos estado documentando es la penetración y cooptación del crimen organizado en este municipio de Panteló, que tiene vínculos con el mismo municipio, con las estructuras de gobierno. A ver, en Chiapas había estas guardias blancas, digamos, muy a la forma de Guatemala, hay estos grupos armados que más bien tenían que ver con intereses económicos. Hoy lo que están viendo ustedes es que ya cambió esta forma hacia crimen organizado y vinculado con las estructuras gubernamentales. Sí, en Chiapas, en los años 90, lo que vivimos, documentamos, y también es un tema pendiente de justicia, fue la implementación de estrategias de contrainsurgencia para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con este plan de campaña Chiapas 94, donde se crearon grupos paramilitares, es decir, el ejército, la policía entrenó a población para confrontar pues a las poblaciones en resistencia, en esta lógica de quitarle el agua al pez, ¿no? Sí. Eso derivado del tiempo, por las estrategias de contrainsurgencia se han ido cambiando, y ahora pues con toda la degradación que estamos viviendo en México, pues en el norte se está sucediendo, pues en Chiapas es lo que estamos viviendo ahora, una degradación donde la impunidad de los gobiernos anteriores, sumado pues a la no actuación de los gobiernos actuales, pues está generando el fortalecimiento de grupos criminales que se están apoderando de territorios, amenazando, desplazando, porque tenemos una crisis de desplazamiento terrible de más de 11,000 personas desplazadas, y además en el hecho de Panteló de haber asesinado a nuestro compañero Simón Pedro, hemos registrado de marzo a la fecha solo en Panteló 13 asesinatos de una manera aberrante, de ejecuciones directas a las personas que los van a buscar a sus casas, ¿no? Eso habla de pues lo inoperante que está haciendo el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas, y también del gobierno federal, por supuesto, que tiene responsabilidad y de los lo que les corresponde como obligación, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Por eso son gobierno, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Sí, como te decía Diego, bueno, el homicidio de Simón Pedro como un símbolo de lo que nos está ocurriendo, por supuesto, a las comunidades indígenas, donde siempre la violencia y la falta de acceso a derechos se exacerba, pero nos está sucediendo por todo el país. Ahora, este tránsito que ya nos contaste sobre el crimen organizado entronizándose, pero también no hay relación con la decisión tan controvertida de la Suprema Corte de liberar a los señalados como responsables por la masacre de Acteal,
¿todo eso no manda un mensaje de todo se vale si es contra los indígenas? Eso es otro de los antecedentes que hemos nosotros enérgicamente denunciado, cómo las diversas instituciones del gobierno se han sumado a generar más impunidad, como la Suprema Corte de Justicia en la liberación en el 2009, en el 2011, de los paramilitares que cometieron esta masacre de Acteal, conocida como la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 y que sigue siendo una herida abierta para México porque sigue en impunidad. Y ahí el trabajo de las abejas, de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, que han estado insistiendo y haciendo incidencia para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el informe de fondo para acercarse un poquito a las acciones de justicia, pues que del Estado no han venido, lo que ha venido es el desprecio, la exclusión, la marginación, ¿no? Pedro. Y sí. Alejandro Sierra, aprovechando lo que estás comentando, el gobierno federal, principalmente en la figura del presidente, ha hecho esta campaña como de parafernalia, ¿no? Donde se rodea de los pueblos indígenas, donde realmente dice que va a estar con ellos, que toca la hora de echarles una mano y todo este tema. Y me llama mucho la atención que dice que no, que hay un alejamiento por parte del gobierno federal en este caso. O sea, ¿ustedes cómo se sienten ante, por una parte, una estrategia de comunicación que parece ser más que nada eso, una publicidad aprovechando a los pueblos indígenas y la realidad que está sucediendo con ustedes allá? Sí, bueno, esto lo que hay que acentuar de que no ha sido privativo de este gobierno, sino que es una congruencia o coherencia que ha tenido los gobiernos en esas actitudes pues de menosprecio hacia los pueblos originarios, ¿no? Es derivado a que hay proyectos, intereses políticos capitalistas que cada gobierno prioriza y en eso se pasan a traer a los pueblos originarios. Esa situación lo podemos ver en cada gobierno neoliberal, en este gobierno capitalista, en donde por esas iniciativas ahora es el Tren Maya, ahora es el transoceánico, ahora es el proyecto integral Morelos, en donde no se reconoce los procesos de construcción alternativa de vida que los pueblos originarios pues nos siguen enseñando, donde se ha respetado más la naturaleza, donde hay un proyecto de humanidad, ¿no? Oye, estas 13 personas que de un solo municipio que han sido asesinadas, ¿tienen algún hilo en común? ¿Ustedes han visto algo que tengan, digamos, alguna causa por lo menos que sea la misma? ¿Qué han visto de esto? Pues la causa es de que, bueno, el crimen organizado está ubicado, se enquistó en el PRD de la región, en el caso de Panteló específicamente. Okay. Ubicó como su estructura el PRD y desde ahí se mueve con las policías, con toda la infraestructura. En este último periodo, pues como vino las elecciones intermedias y bueno, cambio de municipio, el mismo PRD, el que es candidato, ahora ya elegido, pues cuando estaba de candidato hizo toda una campaña de amenaza, hostigamiento, de quien no votara por él, pues se las iba a ver con él, y así sucedió. Empezó a asesinar a personas que no simpatizaban o no colaboraban con el crimen organizado. Híjole. Y eso es una de las circunstancias esenciales. Ahí hay diversos hechos ilícitos, como robo de autos, tráfico de personas, tráfico de armas y el narcotráfico, ¿no? Pedro, y eso es todo un corredor. ¿Desde dónde? ¿Un corredor que viene desde dónde? ¿De la frontera? Desde la frontera, bueno, es todo un corredor que viene desde la zona altos. Hay conexión con Guatemala, por supuesto. Okay. Sí, hay vínculos ahí de flujos, tanto migratorios como de giros ilícitos, ¿no? Yeah. Y también lícitos, como es la
todos los ilícitos, Sí. entre comillas, que es todos los recursos que vienen tanto de la Federación y del gobierno del estado de Chiapas, Ya. pues se aplican pues para repartirse en estos grupos criminales Pedro, y fomentar un control territorial ahí. muchísimas gracias por estos minutos para así las cosas. Jalisco, un abrazo hasta Chiapas, un abrazo solidario y cualquier cosa, los micrófonos abiertos. Y una felicitación Pues- para el Fraiba, como se conoce popularmente, porque su trabajo tiene Muchas mucho gracias. tiempo y es un pilar para que entendamos no solo lo que sucede con un homicidio, que es muy grave, lo terrible que es el día a día en estas comunidades que están desesperanzadas. Pues muchas No, gracias, por el espacio. Pedro Faro. Y esperamos que le den seguimiento a esta situación, que vemos importante que el país, que la ciudadanía se dé Se cuenta entere. de lo que está pasando pues en estos territorios pues apartados y como son excluidos como hay una exclusión hacia los pueblos originarios actualmente. Perfecto. Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé en Las Casas, allá en Chiapas. Gracias, Pedro. Nada, hasta luego, gracias. Un abrazo. ¿Alguna llamada Un abrazo. rápido, Alejandro? Mientras cómo no, nomás- ya llega el cácaro, que ya está ahí a punto.